Vamos a explicar el formulario con el que vamos a trabajar. Este formulario lo tomé de un libro de cálculo que se llama Trascendencias Tempranas. El autor es James Stewart. Aquí vamos a encontrar fórmulas algebraicas, de geometría, de cálculo diferencial y de cálculo integral. Esta va a ser una pieza clave para nuestro curso. Vamos a explicar lo que vamos a utilizar en su mayoría. Primero vienen las operaciones básicas. Aquí vienen las propiedades de los números, sumas de fracciones, división de fracciones, cómo se divide una fracción. Viene algo muy importante que es las leyes de los exponentes y radicales. Siempre que hablemos de leyes de los exponentes y radicales, vamos a remitirnos a esta sección. Posteriormente viene la factorización especial de polinomios, diferencia de cuadrados, suma de cubos o diferencia de cubos, cómo se desarrolla cada una de ellas. La fórmula para el binomio al cuadrado, el binomio al cubo, una resta con binomio al cubo. La fórmula cuadrática y las desigualdades, las propiedades de las desigualdades y las propiedades del valor absoluto. Si seguimos adelante, vamos a encontrar fórmulas geométricas como el área de un triángulo, área de un círculo o de un sector circular, el volumen de una esfera, de un cilindro y de un cono. Fórmulas de geometría analítica, la fórmula de la pendiente, la ecuación de la recta punto pendiente y la ecuación de un círculo. En la sección de trigonometría vamos a ver la conversión de grados a radianes y viceversa. Cuánto vale un radián, cuánto vale pi radianes, cuánto vale un grado. En trigonometría del ángulo recto, pues cómo se obtiene el seno, el coseno, la tangente. Es decir, el seno se obtiene con la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Recuerden que está el ángulo y el cateto opuesto al ángulo, o el que está mirando al ángulo, es el cateto opuesto. El que está en la parte baja del ángulo es el cateto adyacente. Y bueno, esto es en coordenadas polares, no lo vamos a utilizar mucho. Si no recuerdan en algún momento cómo se realiza alguna gráfica trigonométrica, nos podemos remitir aquí para ver cómo es la gráfica del seno, del coseno o de la tangente. También está la de la cosecante, secante y cotangente. Aquí vienen las fórmulas o una tabla de funciones trigonométricas para ángulos especiales o importantes. Si tenemos 30 grados o pi sextos, el seno vale 1/2, el coseno vale raíz de 3 sobre 2 y la tangente raíz de 3 sobre 3, así sucesivamente en cada uno de ellos. Después nos vamos a remitir a otro tema muy importante que son identidades trigonométricas. Estas identidades nos dicen a qué equivale la, por ejemplo, cosecante, que vale 1 sobre seno, la tangente, que es seno entre coseno, la cotangente 1 sobre tangente, y así sucesivamente. También encontramos algunas identidades importantes como el seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, 1 más tangente cuadrada igual a secante cuadrada. Vamos con leyes de seno y coseno. Estas tal vez las ocupemos un poco más adelante. Por ahora no las vamos a explicar. Vienen las gráficas de funciones. Cuando tenemos una función de una potencia donde n es un entero positivo, si el entero es par, quiere decir que si el entero vale 2, 4, 6, 8, 10, la gráfica va a ser una parábola. Cuando es x cuadrada, ya la conocemos, es esta parábola, y cuando va aumentando el valor del exponente, esta gráfica se va a ir achatando hacia el eje x, como podemos observar. Si el exponente es impar,
Esta gráfica es una especie de S invertida que también se va a ir achatando conforme el exponente vaya aumentando. Por impar entiéndase que es 3, 5, 7, 9 y la gráfica de una raíz. La gráfica de una raíz también ya la conocemos, es una especie de parábola, la mitad de una parábola acostada. La raíz cúbica también es una especie de S. Vean la similitud, solo parece que se acuestan las gráficas. La gráfica de una hipérbola, que es 1 sobre x. Y tenemos las gráficas de otras funciones como las trigonométricas inversas. En esta sección lo importante es conocer la gráfica de e a la x y de el logaritmo natural de x. E a la x, logaritmo natural de x. Es importante que conozcamos cada una de estas gráficas. Empezamos con las reglas de diferenciación o reglas de derivación. Va a ser fundamental para nuestro curso conocer las derivadas. Aquí tenemos la derivada de una constante, la derivada de una suma de funciones, la derivada de un producto de funciones, la regla de la cadena, una constante multiplicada por una función. ¿Por qué digo una constante? Aquí C está haciendo el papel de constante. ¿Qué significa constante? Una constante es un número, es algo que no cambia. Una constante puede ser 5, puede ser 4, puede ser 2.3, puede ser pi, puede ser e, puede ser 1/2, puede ser 7/8. Todas estas son constantes. La gráfica, también tenemos la regla para una resta de funciones, la regla del cociente y, muy importante, la regla de el producto. Y muy importante, la regla de la potencia. Esta regla va a ser una de nuestras herramientas principales para la primera parte de nuestro curso. Vienen las funciones exponenciales y logarítmicas. Sabemos que la derivada de e a la x va a ser e a la x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Cuando hablemos de derivada de una función, nos vamos a remitir siempre a este formulario. Encontramos también las derivadas trigonométricas. La derivada del seno de x es el coseno. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. La derivada del coseno es menos el seno. Y la derivada de la secante es secante por tangente. La derivada de la tangente es la secante cuadrada. Vamos a tener muy presentes estas derivadas que vamos subrayando. Funciones trigonométricas inversas, tal vez las utilicemos, pero no esperamos no meternos en algo tan complicado. Y bueno, ya vienen otras funciones que son un poco más complicadas, que también vamos a ver si las usamos o no, dependiendo de cómo evolucionemos en el curso. Continuamos con la tabla de integrales o las fórmulas para integrales. Veamos la primera función. Esta es importante porque se le conoce como la fórmula de integración por partes. Esperamos tener todo un tema dedicado únicamente a esta primera fórmula. Continuamos con la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es la regla de la potencia para integrales. Con esta fórmula vamos a empezar nuestro curso. Y vienen las siguientes fórmulas que poco a poco iremos viendo. Cada una de ellas va a tener ciertas características que nos van a ayudar a resolver nuestro trabajo. Ahora hay algo muy importante.
Lo vamos a ver más adelante, pero observen que todas las integrales tienen una u y una du. La u va a ser igual a cualquier función de x o de la variable independiente. También puede ser una g de t. Es decir, la u es una función. Y la du es una diferencial de la f de x, que también vamos a entender más adelante. Por ahora solo es para que conozcan el formulario que vamos a utilizar durante el curso. Muchas gracias.